análisis con especialistas de RR Noticias. Cada 8 días nos sentamos a platicar sobre uno de los grandes temas en la agenda política a nivel nacional. Y bueno, ya lo saben, siempre hay un pócar de ases sobre la mesa. El día de hoy platicamos con ellos acerca del tema de los bloqueos y las manifestaciones. ¿Qué lecturas políticas podemos sacar de todo ello? Y también, ¿cuáles han sido las reacciones a propósito de este tema? Viene esta cápsula de contexto con la directora de RR Noticias, Erika Contreras. Los bloqueos realizados por transportistas y campesinos no solo paralizaron vías estratégicas del país, también se exhibieron una vez más la frágil relación entre las autoridades y los sectores productivos que sostienen diariamente la economía nacional. Mientras miles de ciudadanos vieron alteradas sus rutinas, otros lograron anticiparse a la contingencia, ajustando horarios o cambiando rutas para evitar quedarse atrapados en el caos. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fueron los bloqueos en sí, sino la respuesta del gobierno federal. Lejos de reconocer el trasfondo de las demandas, las autoridades optaron por desestimarlas públicamente, tachándolas de maniobras políticas impulsadas por grupos opositores. Esa postura, lejos de apagar el conflicto, lo enmarcó dentro de una narrativa de confrontación que no aporta soluciones y en muchos casos profundiza la distancia entre gobernantes y gobernados. ¿Cuáles son las lecturas de estos bloqueos? ¿Cuántas carreteras deben paralizarse antes de que la autoridad reconozca que los reclamos no son invento de nadie? Bueno, pues es parte de lo que vamos a platicar el día de hoy aquí en la mesa de análisis político de RR Noticias. Voy a saludar a nuestros invitados al pócar de ases que está en la mesa el día de hoy, obviamente en el orden en el que pues se fueron sorteados previamente, y voy a arrancar contigo esta mañana, mi querido Víctor Cuevas. ¿Cómo estás? Muy buenos días, mi estimado Ángel. Siempre es un gusto y un privilegio estar en los micrófonos de RR Noticias. Muy bienvenido, muchas gracias. Bueno, voy a saludar también el día de hoy a nuestro invitado de lujo que tenemos el día de hoy, Homero Barrera, Ángel, diputado del Partido Morena. Gracias, saludos a mis compañeros, gracias por la invitación. Qué gustazo tenerte por acá, buenos días y bienvenido. Aquí está don Sergio Camacho, bienvenido Sergio. Don Ángel, sí, también con el gusto de estar como cada miércoles en la mesa de análisis político de RR Noticia y con la bienvenida de Homero. Bueno, y a la distancia estará el día de hoy Juan Luis Íñiguez, bienvenido Juan Luis, ¿cómo estás? Apreciado Ángel, con el gusto de saludarte a los compañeros de mesa y particularmente a tu amplio auditorio esta mañana. Gracias por estar con nosotros esta mañana, de verdad muchísimo gusto. Y muy bienvenidos los cuatro. Y bueno, pues si les parece vamos a entrar en materia. Voy a mover aquí, obviamente, pues las persianas, porque está el sol y está dando guerra el día de hoy. Vamos a explicarle a Homero y a nuestros amigos también la dinámica. Son, obviamente, los turnos al bate en el orden en el que fueron sorteados previamente. Es 1 minuto para cada uno de ustedes. El reloj está aquí y tenemos también la indicación sonora. Arranco contigo. Primera lectura, Víctor Cuevas. Pues dice la secretaria de Gobernación que estos movimientos se tratan de un complot orquestado desde la oposición. Seguramente no tardará en emitir la Segov alguna credencial. Ya nos estaremos apuntando para ir y ver quiénes sí podemos decir algo en contra del gobierno y quiénes no, porque en el fondo lo que están ilustrando es que no les gusta que nadie los contradiga. Y la realidad es que el complot que estamos viviendo, pues en realidad es por parte del gobierno. Primero, ese complot de subir el diésel a los campesinos y productores en más del 40% en estos últimos 3 años. El complot número 2, que desde que llegó la Cuarta Transformación al país se han desaparecido por completo todos los apoyos al campo mexicano y después les sorprende que salgan a las carreteras. Y el complot número 3, como la Guardia Nacional de 130,000 elementos no puede con garantizar la seguridad en las carreteras para las y los transportistas que día con día viven un viacrucis de asaltos, inclusive con violencia armada. Y entonces así es como vemos que pues en realidad el complot que se orquestó fue desde la Cuarta Transformación en contra de los sectores productivos del país. Gracias, Víctor. Tu turno, Homero, 1 minuto. Bueno, platicarles que estamos en un mercado donde les ha ido muy bien a los productores, sobre todo de Estados Unidos y de China. Ha habido un superávit en el maíz blanco y comentar que a México también le ha ido bien en la producción. Es por eso que pues esto es un tema de mercado y se ha manejado de esta forma. Lo ha explicado la Secretaría de Gobernación, lo ha explicado la Presidenta de la República también en las mañaneras. Pero bueno, pues a mí me queda claro
que no es el campo el que protesta, pues es la derecha disfrazada de productores buscando manipular el descontento y recuperar el poder a toda costa, pues que perdieron, ¿no? Ok, muchas gracias. Voy ahora contigo, Sergio Camacho. Sí, Ángel, mira, pues yo creo que ahorita en la presidencia de la República parece que no sienten lo duro sino lo tupido, ¿no? Porque recientemente estaban los malabares de la marcha de la generación Z o de las generaciones que abarcó esa marcha y ahora este tema, ¿no? Y Homero manifiesta, ¿no? Y como lo hizo la secretaria de Gobernación, de que sí es un asunto político, partidista y del PRIAN y de los de antes, como habitualmente, ¿no? Pero esta ha sido una de las manifestaciones más generalizadas que se ha dado en el territorio nacional, ¿no? La afectación a los 27 estados, las más de 40 carreteras. Claro. Vamos, si lo comparamos con la marcha de la generación Z, pues aquella marcha no fue nada, ¿no? Que también en su momento se quiso estigmatizar mucho como un asunto desde la oposición. Bueno, pues esto sí parece un asunto mucho más genuino, ¿no? Y sobre todo, como comentaba Víctor, ¿no? Cuando vemos que en el tema de la seguridad, pues la Guardia Nacional parece que no sirve de nada en las carreteras, ¿no? Y la inseguridad, tanto para los transportistas como lo hemos manifestado nosotros en muchas mesas, ¿no? Incluso como ciudadanos, que cambian nuestros hábitos de viajes en los horarios y en las rutas. Bien, muchas gracias, Sergio. Voy ahora contigo, Juan Luis Íñiguez. No, pues qué lindo se escuchan ahora los que usaron la manifestación como método de operación política por años, los que tomaron paseo de la Reforma para protestar por un supuesto fraude. De verdad, no pueden dar más pena. Y hay que decirlo con total claridad. Los campesinos y los transportistas están tomando las calles y no por una manipulación de actores políticos. Protestan porque Morena se le está desmoronando el país. No hay apoyos contundentes, no hay precio del maíz, no hay seguridad ante la entrega de más del 30% del territorio nacional a los criminales. No hay ningún tipo de apoyo, de incentivo para mejorar las carreteras. Están totalmente destrozadas. Protestan porque exigen soluciones y no deslindes irresponsables ni excusas. Ellos toman la calle porque Morena tiene la consigna de usarte y esperar que con migajas les aplaudas todo y los mantengas gobernando, y en la realidad están abandonando a la gente a su suerte. Bien, muchas gracias, Juan Luis. Vamos ahora a el segundo turno. Y justamente lo que yo quisiera preguntar es, ¿se vale que desde la autoridad federal se minusvaloren este tipo de manifestaciones? Sobre todo sabiendo que sí hay dos realidades pues bastante fuertes. En el caso de quienes circulan por las carreteras del país, y no me refiero solo a los transportistas, sino pues a cada uno de nosotros, ir con la zozobra de que hoy hay inseguridad y hay presencia del crimen organizado en las carreteras, y el tema de los asaltos está a la orden del día. Nada más basta aventarse un volado, ir si quieren acompañarme a Celaya el día de hoy, o si quieren acompañar, donde por cierto el alcalde de Morena dijo que sí platicó con los del crimen organizado antes de tomar posesión, o si no, pues ir a la Ciudad de México y entonces ver de a cómo nos toca, porque además ya no es nada más a los traileros, es pues a cualquier persona, aunque vayas en un Surito o aunque vayas en un Chevy, de todos modos en una de esas te puede tocar. ¿Se vale minusvalorar estas manifestaciones argumentando que son líderes políticos sin escuchar pues también a esas otras voces que siguen existiendo en el país? ¿Qué piensas, Víctor? De que no se vale, no se vale. Y es que, así como lo menciona el diputado Homero Barrera, pues parecía que Claudio X González es el que les está pagando a los que se van a manifestar a las carreteras, cuando en realidad es que no. La gente que está yéndose a tomar las carreteras es porque ya está desesperada. Desesperada porque a los campesinos no les alcanza, y es que la exigencia de darles un precio justo es una exigencia legítima porque el propio gobierno de Morena lo propuso en su momento a través del programa de precios de garantía, que simple y sencillamente fueron olvidando. Y pasa lo mismo con el sector de los transportistas. Es una exigencia legítima el tener seguridad en las carreteras, cuando hemos visto que la estrategia de seguridad que ha manejado la Cuarta Transformación no ha tenido ni pies ni cabeza durante los 6 años de Andrés Manuel López Obrador, y las correcciones que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum las hace con pies de plomo para no tratar de afectar
la imagen, la credibilidad de Andrés Manuel López Obrador después de ese fracaso tan rotundo que fue abrazos no balazos. Entonces ahí está la respuesta. En realidad no es la de extrema derecha que tanto menciona el diputado, sino la gente que ya está francamente desesperada. Bueno, además de este olvido del campo, claro, no de estos años, sino tiene varios sexenios y pasaron priistas y panistas también por ahí, pero bueno, pues el programa de los arbolitos fueron curitas para una triste realidad que hoy vive el campo. ¿O tú qué piensas, Homero? A ver, aquí se han dicho dos cosas que vale la pena mucho retomar, Ángel. La primera, y hay que presentar también los datos. La presidenta ha estado presentando los datos. 2018 al 2025 ha disminuido la violencia en las carreteras en un 54%. Estamos en una mesa de análisis, ¿no? Okay. Entonces se vale que los demás compañeros nos comenten cuáles son sus datos, cuáles son sus números. La presidenta ya lo presentó. Del 2018 a la fecha han disminuido 54% las denuncias de violencia en las carreteras de nuestro país. Pero hay otro tema también que les quiero platicar, porque hablan de los precios de garantía. A ver, el secretario Verdeguer lo dijo con mucha contundencia: nosotros estamos para escuchar, y nosotros aquí venimos a escuchar a los productores, y les están comprando en 4,200 pesos la tonelada de maíz blanco. Ellos quieren llegar a 7,200. Esto es un tema de mercado, lo vuelvo a repetir. Okay. Y entonces están llegando. ¿Qué le pidieron los productores al gobierno federal? No nos fijes un precio piso, un precio base, porque todo mundo nos va a comprar ese precio. Danos la oportunidad de negociar nosotros un precio y apóyame. ¿Y qué fue lo que dijo el gobierno federal? Te apoyo. Okay. Y acaban de poner en 950 pesos el apoyo que va a dar el gobierno federal. Gracias, mi estimado Homero. Voy ahora contigo, Sergio Camacho. Sí, Ángel, sí, como comenta Homero, ¿no? Hay que ver este tema, vamos, en las dos direcciones, sí, claro, ¿no? La parte de los transportistas y la parte del campo. Y evidentemente, y lo comentaste tú, ¿no? Hay un rezago histórico, vamos, como en muchos de los aspectos de la vida productiva de nuestro país. Y digo, los transportistas han sido muy enfáticos, ¿no? La presidenta sí presentaba ayer esta lámina de la disminución del 54% de las denuncias, pero bueno, sabemos que en México no necesariamente las denuncias reflejan el número de los crímenes o delitos cometidos, ¿no? Es como el tema de bajan los asesinatos pero suben las desapariciones, entonces es un poco, podría ser un poco contradictorio. Y digo, y es evidente porque lo vemos aquí en la carretera Circunvalación 7, cuando vamos a la Ciudad de México, bueno, pues vemos ahí incluso, por no decir el tema de los asaltantes, afortunadamente, el tema del huachicol, estas estaciones con las lamparitas destellando, entonces han sido muy enfáticos los transportistas, ¿no? Donde quieren que se eliminen estos retenes gubernamentales, donde según a decir de los transportistas es un tema de extorsión básicamente, sí, de extorsión oficial, y por otro lado para el tema de las denuncias, ¿no? Que se creen fiscalías especializadas para la atención al transporte, ¿no? Creo que son ambas cosas muy sencillas de atender y que de momento parece que el gobierno no ha querido dar la entrada a ese diálogo. Gracias, Sergio. Voy ahora contigo, Juan Luis Iñiguez, 1 minuto. Pues no, estimado Ángel, no estoy de acuerdo con los datos que nos ofrece el estimado diputado Homero de Morena, y tampoco miles de transportistas que están tomando las carreteras de este país. Porque mira, en una comparativa frente a 2015, donde se invertían en ese año 128,000 millones de pesos al año en el campo, Morena en 2025 prácticamente redujo en un 50% los apoyos al campo nacional, aportando solo 75,000 millones. Y vean la incompetencia morenista. Prohibieron en México el uso de semillas mejoradas, pero permiten la importación de maíz producido con estas mismas semillas. Pues, ¿qué genera esto, estimado Ángel? Que ya es más caro producir una tonelada de maíz, que es lo que el mercado está dispuesto a pagar. ¿Y qué decir de los transportistas? Pues están desesperados. Pasamos de tener 7 robos en carreteras al día a tener 70, escúchenlo bien. Ahí está su jodida transformación. Pero ¿cuál es la ingeniosa respuesta de Gobernación? Pues asociar a intereses políticos las genuinas quejas de los compatriotas agraviados
en un entorno Bien, del pasó campo, un minuto. de las carreteras. Gracias, Juan Luis. Bueno, son ahora las 7:52. Vamos a escuchar más del contexto de la mesa de esta mañana con la directora de RR Noticias, Erika Contreras. La lectura de estos bloqueos requieren abandonar el simplismo. México tiene una larga tradición de protestas que ocupan las calles cuando los canales formales se cierran o muestran indiferencia. El país aprende poco y repite mucho. Cada conflicto parece nuevo, aunque los patrones son viejos conocidos. La reacción social también merece atención, aunque muchos ciudadanos condenan los bloqueos por las molestias ocasionadas, otros expresan comprensión hacia los manifestantes. En un país donde la precariedad es transversal, la empatía se vuelve un recurso compartido. A la población puede estar cansada del desorden, sí, pero también reconoce la desesperación ajena. ¿Qué tan preparados estamos para procesar estos conflictos sin caer en el desdén político ni en el colapso de la movilidad? ¿Cuántas señales más se necesitan para que las autoridades aborden de raíz los problemas estructurales detrás de estas protestas? Gracias, Erika Contreras, directora de RR Noticias, por estas cápsulas de contexto. Y bueno, pues ahí lo preguntaba ella, pues como cuántas de estas necesitamos para que ahora sí la autoridad pues las tome en cuenta y no diga que son los opositores y que son fulano, mengano y sutano, y tal vez expresar pues un poco de empatía. Les decía yo hace ratito que hablaba del señor Fernández Noroña, pues el hecho de esta falta absoluta de empatía a lo que ha vivido una mujer a la que han dejado viuda y ahora tiene que pues educar a sus hijos justamente en medio del dolor y además con el crimen organizado respirándole aquí atrás, todos los días, cada uno de los alcaldes allá en Michoacán y claro, en otras partes del mundo, del país, están viviendo esta circunstancia. Y bueno, pues lo que yo digo es, me parece que a veces un poco la soberbia, por un lado, y por otro, la falta de empatía, puede ser algo que resulte en un evento en contra para quienes hoy gobiernan. Bueno, voy ahora contigo, mi estimado Víctor Cuevas, porque además decía yo aquí esta semana, porque fue hace 8 días, fue el martes o miércoles cuando los transportistas dijeron, vamos a bloquear una semana. Tuvo la Secretaría de Gobernación y su titular, la señora Rodríguez, para generar una mesa, obviamente de diálogo y tratar de desactivar este asunto, y esa semana pues pasó sin pena ni gloria y salió hasta el lunes en la mañana a decir que, pues claro, es que bloquearon porque son opositores. ¿Se vale aventar al garete tus responsabilidades como operador político y no saber desactivarle estos temas a la Presidenta de la República, Víctor? Bueno, es que en la soberbia la secretaria de Gobernación estuvo más ocupada en buscar carpetas de investigación en contra de estos supuestos líderes partidistas que organizaron las protestas que en hacer el verdadero trabajo de operación política de una secretaría como la de Gobernación. Pero contestándole al diputado Homero Barrera sobre las estadísticas, es muy claro, hay un incremento del 33% en los asaltos en las carreteras en comparación de lo que va del 2025 con el mismo periodo en el 2024. El propio gobierno sabe que el 50% de los asaltos están concentrados solamente en 24 municipios, lo que debería de hacerlo muy sencillo para que la Guardia Nacional pudiera intervenir. Y el gobierno sabe y declara que el 84% de estos atracos son por la vía de la violencia, son con armas, son con golpes, son con confrontaciones directas en contra de los transportistas. Entonces, ahí está la prueba, pero naturalmente en esta soberbia que le caracteriza a la Cuarta Transformación, pues es natural que no presten atención a los problemas del país, porque a mí particularmente me sorprende, por ejemplo, que el diputado nos hable de libre mercado y esa sea la justificación, un movimiento que nació desde la izquierda diciendo que los problemas del país están ahí porque es el libre mercado y entonces pues contra el libre mercado no se debe de hacer nada, cuando la realidad es que el problema está en que el secretario de Agricultura tenía 30 años sin vivir en México, lo trajeron porque eran parte del Foro de Sao Paulo y fue una cuota que tuvieron que pagar por parte de la izquierda internacional y que naturalmente 30 años sin vivir aquí pues no puedes resolver los problemas porque sencillamente no tienes la capacidad para hacerlo. En la mesa del lunes con Rosa Isela nomás estuvo tomando café de convidado de piedra ahí. Pero bueno, a ver, ¿tú qué opinas, Homero? Adelante. Yo opino que no hace falta ser secretario o secretaria de Gobernación para darnos cuenta también quién está detrás de todo esto. A ver. Y no digo que todos sean del PRI del PAN, porque hay muchos campesinos que trabajan todos los días, Ángel, por darle maíz a nuestro país. Uh-huh. Miren, bien sencillo, en Chihuahua
exdiputados locales del PAN encabezando las marchas. Exdiputado local del PAN en Ahome, cabeza de Organización Campesinos Unidos, Sinaloa, detenidos incluso en 2024 por ya bloquear casetas. O sea, pareciera una práctica recurrente de estos pequeños grupos de personas que se enquistan en las carreteras. Ex alcaldes del PRI en Guanajuato, exdiputados por Mexicali del PAN, líderes agrícolas que dijeron que no son gobierno. Ayer salió un video donde dicen, no somos gobierno, no somos diputados. Aquí está el exdiputado Sánchez del PRI en Guanajuato. En Chihuahua, pues ya vimos a los Levarón, que estuvieron con Xóchitl toda la campaña. Es decir, no es nuevo, son viejos conocidos, son del PRI, son del PAN, algunos del PRD, que están detrás de estas marchas, detrás de estos bloqueos de carreteras. Y la verdad es que no necesitas ser secretario de Gobernación para darte cuenta. Falta nada más, basta ver los videos para darte cuenta quién está ahí. Bueno, gracias, Homero. Voy ahora contigo, Sergio. Sí, Ángel. Es evidente que, bueno, podría suponerse que sí exista un ingrediente político en las manifestaciones, en los bloqueos, en todo lo que sucede en nuestra vida nacional, ¿no? Ajá. Pero eso no exime de que el problema exista, ¿no? O sea, que sea un asunto político no exime de que el problema existe y ha sido evidente y ha sido por décadas que se han resuelto. Y bueno, comentaba ahorita Homero del libre mercado y todo eso, y lo manifestó la presidencia, ¿no? En el asunto del campo y sobre todo lo relacionado también con la ley de aguas, bueno, pues es un tema de competitividad, ¿no? Y el libre mercado también obedece, ahora sí que el triunfo dentro del libre mercado obedece a una mejor o una mayor competitividad. Y bueno, yo no dudo que la presidencia pudiera tener buenas ideas o buenos programas para mejorarlo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la ley de agua, cuando habla de recuperar esos excedentes de agua para una mejor redistribución, no parece ningún problema, ¿no? Y no se podría juzgar, ¿no? Pero hablando igual de la misma competitividad que se le podría exigir a los productores agrícolas, bueno, pues, lo que tiene la presidencia en el gabinete, ¿no? Rosa Isela, que ahorita está tratando de apagar todos estos fuegos, aparentemente, por lo histórica que es, aparentemente de una manera inadecuada, fue la secretaria de Seguridad 6 años en la presidencia de López Obrador. ¿Y de qué sirvió? Y no sirvió, bueno, pues entenderíamos que encabezó la estrategia de abrazos no balazos que nos ha orillado a lo que ya tenemos ahora. Fíjate nomás. Y además, en lo que lleva esta administración, la de la presidenta Sheinbaum, pues también, o sea, son también varios los expedientes que tiene la señora Rodríguez, ya que hablamos de folders, tiene varios en contra de que pues ha sido incapaz de desactivar esas bombas políticas en contra de la presidenta, cuando esa es su labor primordial. Oigan, vamos con Juan Luis Íñiguez, un minuto. Pues dijo la presidenta que con relación a las protestas de los campesinos y transportistas, pues que no tenían por qué haberse manifestado porque hay una mesa de trabajo y que el diálogo está abierto, que para qué cerrar las carreteras si hay una mesa de diálogo. Pero ya lo estamos escuchando, ¿cómo no se van a manifestar si en esas mesas de supuesto diálogo chocan dos versiones distintas de visión de país? Si la verdad del pueblo agraviado por la falta de apoyos y la inseguridad se estrella contra un muro de negación donde México, según ellos, va por el camino correcto y evidentemente las amenazas de los grupos criminales pues solamente son actos de propaganda. Es decir, al final la víctima siempre es el gobierno, la culpa es de Calderón y ya dejen en paz a Andrés. Entonces, por lo que veo, o el gobierno cambia su actitud y rectifica, o habrá más días caóticos para este país. Bien, muchas gracias. No, y lo sigue habiendo, si no pregúntenle a todos estos campesinos que allá en los pasos fronterizos todavía ahí están el día de hoy y la van a seguir haciendo de jamón hasta que les den una solución. Oigan, vamos a la última ronda esta mañana, son 30 segundos, temas de conclusión para cada uno de ustedes. Arranco contigo, Víctor Cuevas, 30 segundos. Al diputado Homero Barrera le faltó mencionar en su lista de referidos a Heraclio Rodríguez, que fue diputado federal en el 2018, justamente llegó con Andrés Manuel López Obrador y allá está tomando las aduanas en Chihuahua precisamente en esta manifestación. Ahí está uno de Morena que seguramente ya cooptó la ultraderecha, como lo mencionan. Pero lo relevante de todo esto es que se le sigue incendiando el país, son cada vez más y más los temas que ponen en riesgo la estabilidad y que demuestran lo mal que está gobernando la Cuarta Transformación en nuestro país. Y pues pareciera que con
con todo esto, en realidad las presiones sobre la presidenta Claudia Sheinbaum, que me parece se esfuerza muchísimo en hacer un buen trabajo, pero sencillamente su equipo no le ayuda. Fíjate, tener que salir a enmendarle la plana a tu secretaria de Gobernación, ahora sí que como Rubén, ¿cómo se llamaba?